Lo revisábamos, el triunfo del no en el plebiscito para ratificar el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC dejó muchas interrogantes sobre cómo solucionar este conflicto y sobre cómo afectará también a la política de la región. Queremos conversar sobre las implicancias de este resultado. Vamos a tomar contacto con la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún. Lorena, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lorena, ¿cómo se puede salvar el proceso de paz luego de que finalmente triunfó el no por este estrechísimo margen, pero la gente, pese al triunfo del no, la gente quería la paz? A lo mejor no en estas condiciones, pero quiere la paz. ¿Se puede finalmente seguir en este diálogo y en este proceso? Bueno, esas preguntas yo creo que todavía es muy pronto para resolverlas, pero tú dijiste algo que es esencial y que efectivamente yo creo que la voluntad de la mayoría de los colombianos es que se termine con un conflicto armado que ya tiene demasiadas víctimas. Sin embargo, uno de los elementos esenciales que yo creo que va a ser fundamental para realmente hacerlo más legítimo es incluir a una parte importante que se sintió de alguna manera excluida en estas conversaciones, en estas negociaciones, y que, como vemos en esta oportunidad a través del referéndum, que fueron clave al momento de rechazar esta posibilidad de acuerdo, y son las víctimas. Efectivamente, muchas de ellas, a través de una campaña que realizó muy inteligentemente Álvaro Uribe, fue una campaña con el miedo de que volviera justamente en el poder, por ejemplo, Tirochenko en una posible elección presidencial el año 2018, y haciendo una relación, un vínculo muy similar a lo que podría estar pasando o convertirse en una posible Venezuela. Yo creo que esa campaña también de temor fue y caló muy hondo en la población colombiana. Ahora, tú decías un acuerdo y un diálogo que incluye a toda la clase política. Sin embargo, hoy día lo veíamos al presidente Santos, que convocó a la clase política. Sin embargo, se restó el expresidente Álvaro Uribe, que es precisamente quien encabezó la campaña por el no. ¿Cómo se puede incluir esto? Porque aquí estamos viendo el tema de paz y además rivalidades políticas, porque su campaña, la campaña de Uribe, fue una campaña política en que hablaba de crecimiento económico, hablaba de muchísimas otras cosas, además del proceso de paz. ¿Qué se hace? Sí. A ver, efectivamente fue una campaña política. Álvaro Uribe es una figura relevante, pero que recordemos que en los últimos años se había visto bastante mermada. El gobierno tuvo todas las condiciones y todos los recursos para llevar a cabo un eslogan y en realidad una oferta para que efectivamente ojalá los colombianos hubiesen votado que sí. Sin embargo, vemos que esto no sucedió. ¿Por qué? Porque efectivamente un actor puede ser el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pero también nos incorporó a quienes son los directamente afectados. Cómo tú recoges, cómo tú haces participar efectivamente a quienes fueron víctimas de las FARC y que en este escenario, en estas conversaciones, en el diálogo que se realizó en La Habana, lo vieron muy lejano y no recogiendo las necesidades y con el miedo que efectivamente no hubiese justicia, ya que es una de las principales demandas que se ha conocido a través de toda la opinión pública, una de las principales demandas que ha significado efectivamente este rechazo. Entonces yo creo que hoy en día uno de los grandes desafíos que tiene el presidente Santos, pero también los opositores, y en este caso Uribe, que tendrá que pensarlo posteriormente, es pensar en el gran escenario en que se encuentran, el gran desafío y la posibilidad que tienen de trascender y finalizar efectivamente un conflicto que ya lleva demasiadas décadas y que ha tenido efectos obviamente en la población colombiana, pero también con importantes efectos en toda la región. O sea, esto afecta a toda la región. Lorena, se hablaba precisamente de eso, de que se renunciaba a hacer justicia por lograr esta paz. Sin embargo, no se renunciaba completamente a hacer justicia. Para que nos quede absolutamente claro, ¿qué era lo que ocurría en este caso y a quiénes se podía enfrentar a un juicio y eventualmente condenarlo? Mira, yo creo que los textos en realidad tienen bastantes elementos jurídicos que toda la población no conocía, pero lo que sí fue fundamental en esta campaña y el que efectivamente haya habido una respuesta negativa a este proceso de paz tiene que ver con el miedo que se generó en que ellos pudieran participar políticamente, ya en que gran parte, ¿no es cierto?, de las FARC
de los militantes de la FARC, de los líderes de la FARC, pudieran incluirse, que hubiesen 5 además escaños que ya estaban dados para políticos, para quienes fueran exguerrilleros. Y en ese sentido yo creo que esto se tiene que ver en un contexto mucho más regional y por supuesto de los vecinos de Colombia, como te mencionaba anteriormente Venezuela. Yo creo que generó mucho miedo, se hizo una campaña muy fuertemente los efectos que podría tener incluso en lo económico. Obviamente el resultado de hoy también va a tener efectos porque se genera incertidumbre, pero el que estuviesen personas asociadas, vinculadas a las FARC, con un fuerte componente ideológico más bien marxista, entonces también generaba este miedo, este temor, de alguna manera hacerlo similar al caos político que se encuentra en Venezuela. Entonces yo creo que eso fue tal vez uno de los elementos del temor económico, del temor de quienes iban a gobernar, y por otro lado el tema de la justicia, como decíamos, que se pensó que esto iba a quedar absolutamente en la impunidad, pero la verdad es que no se conoce concretamente cuáles eran efectivamente las propuestas que se iban a tomar posteriormente, si se llevaba a cabo o si se aprobaba este proceso de paz. Lorena, ¿qué riesgos ves tú con las FARC? Porque a partir de esto se podrían dividir las FARC, ¿qué podría pasar con ellos? Recordemos que incluso ya este proceso de desmilitarización en algunas partes ya se estaba concretando, ya había gente de Naciones Unidas, ya había comenzado. ¿Qué pasa ahora y cuál es el riesgo con la FARC? Mira, creo que ese es un tema y una dimensión súper importante a considerar. Todavía no está claro porque, como sabemos, la FARC no tiene una estructura totalmente jerárquica, entonces efectivamente puede haber algún indicio de una mayor fragmentación. Lo que hemos visto hasta ahora es que los líderes, principalmente el secretario, quien está encargado, ¿no es cierto?, alias Timochenko, se ha mostrado favorable, por supuesto, a seguir con el proceso de paz. El mismo llamado hecho a toda la comunidad internacional, pero sin embargo vamos a tener que ver cómo se va fraguando todo este proceso, porque la verdad es que yo creo que tomó a muchos por sorpresa y no se esperaba una situación de esta naturaleza que en definitiva también ponen en cuestión o nos llaman a reflexionar respecto a qué es lo que está sucediendo, cómo no se llega a las bases de alguna manera. Son situaciones que un referéndum que tiene una importancia, una trascendencia tan relevante como esta, como un proceso de paz, como también lo fue el Brexit anteriormente, como podemos ver que Donald Trump se encuentra en las carreras presidenciales. Entonces realmente llama a un análisis y ver cuál es realmente el vínculo que tenemos con las bases de nuestros ciudadanos y en ese sentido creo que queda mucho por hacer. Lorena, claro, tú lo mencionabas, ya los resultados no son tal vez los esperados, se está haciendo, tal vez el trabajo no lo hicieron bien con la gente, pero lo que me llamaba la atención profundamente es que hoy día, claro, al desglosar estos datos, las zonas en que las FARC dominaban el territorio colombiano, donde estaban, para decirlo más claramente, todas las víctimas de las FARC, ahí ganó el sí. ¿Cómo se explica? Bueno, es difícil explicarlo, pero yo te decía que justamente, por un lado, creo que la mayoría de la población estaba apostando por un proceso de paz. Sin embargo, la campaña, y acá es un elemento que es interesante, por eso te decía, por un lado vienen los argumentos totalmente válidos que son de las víctimas, pero por otro lado, un grupo, un sector político que ocupa los referéndums también para los beneficios propios, ya sea tanto de gobierno o en este caso, los beneficios que va a obtener o que ya está obteniendo Álvaro Uribe al revivir de alguna manera o reforzarse con su postura. ¿Por qué? Porque gran parte también de la campaña tenía que ver con este miedo de desestabilizar un país que ha ido creciendo en los últimos años, que ha tenido un crecimiento económico y que, como vemos, este temor a incorporar personajes que podían venir de las FARC iba a significar efectivamente que podía llevar a un destino, a un camino similar a su vecino Venezuela, que se encuentra en una situación conflictiva en términos políticos, económicos y sociales. Entonces yo creo que eso fue un elemento también relevante para entender y que también hubo bastantes recursos que, si bien no eran los del gobierno, todo el aparataje que contaba el presidente Santos para promover su campaña, gran parte de la élite rural apoyó la campaña e hicieron puerta a puerta con los militantes o con los cercanos a la ideología o a la visión más bien del expresidente Uribe. ¿Cuán golpeada queda la imagen y la popularidad del presidente Santos, que ya estaba abordando el 20% para ser él el que encabece ahora este proceso que aparenta ser bastante más complejo? Sí.
Bueno, eso es como el elemento esencial de reconocer la complejidad de resolver un conflicto. Más que resolver un conflicto es cómo se incluye, cómo se integra una parte de la sociedad que estuvo totalmente ajena de la legitimidad, de la normalidad, y que además generó tantas víctimas. Por otro lado, tú señalabas muy bien, el presidente Santos se encontraba en un índice de popularidad muy bajo, que estábamos hablando cerca del 21%, entonces ya de alguna manera los plebiscitos, los referéndums, muchas veces hemos visto en casos latinoamericanos, pero también europeos, se ocupan de alguna manera para hacer intentar rebalancear esta popularidad, y él quiso obtener, yo creo, efectivamente beneficios de esta negociación de proceso de paz, pero no le resultó. ¿Qué es lo que vimos en sus primeras declaraciones? Fue una declaración que efectivamente él llama y convoca un diálogo donde va a integrar y sostiene que va a escuchar a quienes votaron por el no, pero también vemos que es un país que está fragmentado en esta temática y que va a tener que encontrar caminos para dialogar de una manera más profunda y que se puedan consensuar visiones que muchas veces pueden ser tan opuestas o tan difíciles de acercar. Es un gran desafío, pero la comunidad internacional ha prestado su apoyo. Va a depender mucho también de lo que haga la FARC, con quién quiera negociar o con quién va a hablar. Ese puede ser una puerta que podría tal vez quitarle justamente el piso al presidente Santos, y eso sí que cambiaría totalmente el escenario. La última pregunta, Lorena, se nos acaba el tiempo. ¿La gente votó informada a tu juicio? Yo creo que votó semi-informada porque hubo campañas, por supuesto, pero es una votación que lo que podemos ver, a ver, puede hacer un paralelo con un proceso totalmente distinto, pero que también fue un referéndum que lo vimos recientemente, como el Brexit, ya el referéndum sobre si salía o no Reino Unido de la Unión Europea. Mucho del conocimiento sobre el texto efectivo de lo que se negoció en La Habana no creo que se conocía, y acá se juega mucho con el simbolismo, con lo que significó, con todo el efecto que tuvo en la sociedad colombiana, y un factor que siempre es clave, que lo vemos en todos los referéndums y a lo que se apela, al miedo. Al miedo, el cómo efectivamente se va o no, se puede volver a una situación peor, y de alguna manera se demoniza ya esta posibilidad, que fue lo que utilizó la oposición y que efectivamente le resultó efectivo, muy eficiente, el generar o jugar con el miedo para que la ciudadanía, quienes fueron efectivamente a votar, se movilizaran ante ese temor. Bien. Lorena Oyarzún, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar a esta hora analizando este resultado que ha sorprendido bastante a casi toda la comunidad internacional después de lo que habíamos visto en esta gran ceremonia que ocurrió exactamente hace una semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.